El pasaje de esta mañana, hermanos, es bien interesante porque habla de las señales de los últimos días. Y hace algún rato yo mencionaba, cuando estábamos cantando, que debemos estar preparados porque el día en que el Señor vendrá, nadie lo sabe, todos estamos con esta espera, ansiosos, ¿verdad? Todos quisiéramos, al menos yo quisiera ya que el Señor viniera, se acabara tanta tragedia y tanto dolor, pero bueno, solamente el Señor sabe cuándo será la hora. Uno de los pasajes que realmente para mí fue como algo que me estuvo golpeando toda esta semana mientras preparaba el mensaje, fue el versículo 3. Perdón, el versículo 5. Dice que, vamos a tomarlo del versículo 4, dice: dinos cuándo sucederá eso y cuál será la señal de que todo está a punto de cumplirse. Y el versículo 5 dice: tengan cuidado de que nadie los engañe. Comenzó Jesús a advertirles: vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy, y engañarán a muchos. Hermanos y hermanas, una de las preocupaciones más grandes que yo como pastor he tenido a través de los años de experiencia de estar pastoreando diferentes iglesias ha sido el problema que he encontrado cuando llego a una iglesia, que muchas veces nosotros no conocemos cuál es nuestra doctrina. Y ya el profeta Oseas decía que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y esta mañana yo voy a hacer algo un poquito diferente, algo que usualmente no acostumbro a hacer. Pero yo quisiera que si usted tiene papel y lápiz a la mano, si no lo tiene, posiblemente me voy a comprometer para traer este PowerPoint y el próximo domingo tener una copia para entregárselas a ustedes. Pero yo no sé si a ustedes les ha pasado, hermano, cuando esté listo para poner la primera gracias. Yo no sé cuántos de ustedes les han preguntado ¿a qué iglesia vas o a qué iglesia asistes? Creo que todos hemos tenido esta pregunta. Y cuando usted le dice, bueno, yo voy a la Nueva Esperanza, ¿y qué iglesia es esa? Pues es la iglesia metodista. ¿Y qué es la iglesia metodista? Y ahí es donde empezamos a tener problemas. Y es que yo me he encontrado que muchas veces la palabra metodista causa problemas. A mí me han preguntado, ¿es una secta? Y yo le digo, no, es una iglesia cristiana. Y en esta mañana, bueno, usualmente los hermanos que vienen al estudio bíblico, hemos estudiado esto en los estudios bíblicos. Desafortunadamente, por las razones que ustedes saben, muchos de ustedes no vienen al estudio bíblico, pero esta mañana, en base a este pasaje, a este versículo, que para mí me ha estado dando vueltas toda esta semana, yo quiero que ustedes esta mañana se lleven una pequeña barnizada de lo que somos los metodistas, qué es nuestra iglesia, qué es nuestra doctrina, para que si el día de mañana alguien le pregunte a usted, usted pueda contestar con exactitud qué es lo que creemos. Y empieza el PowerPoint haciendo la pregunta: ¿quiénes somos los metodistas? ¿Qué creemos y cuál es nuestra doctrina? La segunda filmina dice: el movimiento metodista es un movimiento, es una iglesia, pero que surge en Inglaterra en el siglo XVIII. Su fundador, el reverendo John Wesley, era un pastor anglicano quien estaba en total desacuerdo en la manera como su iglesia, la iglesia anglicana, estaba interesada solamente en la gente rica. La iglesia anglicana de Inglaterra era una iglesia elitista y la iglesia nunca salía afuera. Y los únicos que venían a la iglesia era la gente rica y la gente pobre no sabía de Dios. Y entonces este predicador, este pastor, Juan Wesley, se interesó y empezó a preguntar por qué la iglesia no va a la gente pobre. ¿Qué pasa con la gente pobre? ¿Quién les está hablando de Dios? Y entonces él decide
y empezó a salir de la iglesia a las tabernas, en los caminos, a predicar de la palabra. Eso le costó el ser sacado de su iglesia, porque eso era algo que su iglesia no acostumbraba a hacer. Y entonces prácticamente podemos decir que ahí es donde comienza la iglesia metodista, aunque, interesante saberlo, el reverendo Juan Wesley nunca dejó de ser anglicano. Él murió siendo anglicano y nunca supo que él había comenzado un nuevo movimiento, una nueva iglesia. Y la iglesia de Wesley se distingue en este tiempo por ser una iglesia comprometida con las necesidades del pueblo, con las necesidades del pobre, con todas las injusticias que tenemos en el mundo. Ahora, pasando a la otra Firmina, el apodo, ¿por qué metodistas? ¿Por qué somos metodistas? Bueno, muchas preguntas que nos hacen a veces es si somos una iglesia cristiana. Nosotros somos una iglesia cristiana primero que nada. Así que si usted le pregunta, ¿usted es cristiano? Usted tiene que decir que sí, yo soy cristiano. La denominación, la iglesia a la que yo asisto es iglesia metodista, pero yo soy cristiano, yo soy cristiana. El apodo de metodista, y esto se hizo como una cosa, digamos, un apodo, una manera peyorativa, ¿verdad?, de llamar a las personas que en ese tiempo comenzaron este movimiento. Fue ganado por la forma metódica, ¿verdad?, y de ahí viene metodista, la forma metódica, o sea, que se hacía todo el tiempo igual, en cómo su fundador y los líderes del movimiento se reunían para estudiar la palabra, para orar, para ayunar y confesar sus pecados. Por eso se ganó el mote de metodista, ¿verdad? Qué hermoso es que todavía unos pudieran seguir diciendo lo mismo, que nosotros como iglesia sigamos reuniéndonos para estudiar la palabra, para orar, para ayunar y para confesar unos a otros nuestros pecados. Una de las cosas interesantes del movimiento wesleyano, como también se le conoce a la iglesia metodista, la iglesia wesleyana, trabajó toda su vida, si gusta moverle a la siguiente, hermano. Wesley trabajó toda su vida para que los cristianos, y ahí él sin siquiera pensar si eran de una denominación u otra, cualquiera que fuese su denominación, fueran practicantes serios de su fe. A veces hay confusión, hermanos, y esto es algo que ustedes tienen que saber. La iglesia de Cristo es una sola. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor. La iglesia de Cristo es una sola. Hay muchas denominaciones. Las denominaciones han surgido a partir de las diferencias que existen, a veces doctrinales, dogmáticas, ¿verdad? A veces hay quien cree en unas cosas que nosotros no creemos, ¿verdad? Y como es un sermón, no me puedo llevar tanto tiempo, no puedo entrar en esos detalles, pero por eso es interesante venir a los estudios, porque es donde lo aprendemos, ¿verdad? Wesley trabajó toda su vida para que esos cristianos de todas las denominaciones, cualquiera que fuese, fueran realmente personas que practicaran su fe de una manera seria. Wesley tiene muchas frases que a mí personalmente me encantan, pero una de esas frases, quizás una de las más conocidas, es que él decía: el mundo es mi parroquia. O sea, yo no tengo una iglesia. Para mí, donde quiera que esté la iglesia de Cristo, ahí ese es mi lugar, esa es mi parroquia, ese es donde yo tengo que llevar el evangelio, donde yo tengo que compartir el evangelio. Pasando a la siguiente. Los metodistas, claro, como ya lo mencioné, somos cristianos, y eso lo puede usted decir cuando se lo pregunten. Somos cristianos que creemos en un solo Dios, un solo Señor, que está presente en la Trinidad. La Trinidad es parte de nuestra doctrina. Nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso nos distingue con otras iglesias hermanas cristianas, la iglesia católica, la iglesia luterana, la iglesia protestante, presbiteriana o bautista. Tenemos muchas cosas en común, por eso digo, tenemos que tener cuidado, porque hay iglesias que son iglesias reconocidas cristianas, pero hay sectas. Y hay una diferencia muy grande entre iglesia cristiana y entre secta. Y eso
no me va a dar tiempo de explicarlo, pero en algún momento lo vamos a hacer. La doctrina, siguiendo, la doctrina más importante de nuestra denominación, de la Iglesia Metodista, nuestro énfasis más importante es la gracia de Dios. Este es un regalo que Dios ofrece a todo el mundo, o sea, el regalo que Dios le está dando a todo el mundo. Esa es la gracia. Y ustedes ahí les doy una referencia en Juan 3:16 y 17. El problema no es Dios. Dios nos ha dado su gracia a todos. El problema es que nosotros somos los que decidimos recibir esa gracia o rechazarla. Y ahí es donde está la diferencia. Pasando a la otra, creemos que la gracia de Dios, y por eso recuerden esta palabra, gracia, es bien importante. La gracia de Dios está presente en todo acto de nuestra vida. ¿De qué manera? Bueno, en el contexto de wesleyano o de la Iglesia Metodista, nosotros creemos que hay una gracia previniente, una gracia justificadora y una gracia santificadora, que es la misma gracia. Pero pasando a la siguiente, lo voy a definir por cada una. La gracia previniente. La gracia previniente, y la palabra previniente viene de prevenir, de que previene, es la obra del Espíritu Santo que abre el corazón del no creyente a la verdad del Evangelio. Es decir, hermano, hermana, desde antes de que tú nacieras ya el Espíritu Santo estaba trabajando en tu vida, está trabajando en tu vida, aunque tú a lo mejor ni siquiera has oído de Dios, pero Dios de alguna manera a través de su Espíritu Santo está trabajando para que tú llegues a la verdad del Evangelio y te capacita al ser humano para responder positivamente en fe. No sé si tú has tenido la experiencia cuando alguna vez dices, algo pasó en mi vida que me hizo cambiar y me hizo entender que Dios me ama. Eso es la gracia previniente. Cuando tú finalmente te das cuenta que a través del Espíritu Santo Dios está trabajando en tu vida. La siguiente es la gracia justificadora. Vuelvo a repetir, no son tres gracias, es la misma gracia, pero obrando en diferentes etapas del ser humano. La siguiente es la gracia justificadora, la gracia de Dios por la cual a través de la fe en Cristo Jesús nuestros pecados son perdonados. ¿Quién murió en la cruz? Jesús. Somos justificados por la gracia, por Jesús. Como dice Efesios 2, 8 al 10, el apóstol Pablo decía, por gracia soy salvo. Y esto no es de vosotros, no es de nosotros, sino es un don, un regalo, es una gracia de Dios. Y esta gracia justificadora está basada solamente y completamente en el sacrificio de Jesús en la cruz. Es la gracia que nos justifica, nos salva, nos transforma nuestras vidas para tener una nueva vida en Cristo. Y por último, lo que llamamos la gracia santificadora. A diferencia del anterior, cuando es solamente Jesús el que obra en nosotros, el que tiene que hacer el trabajo en nosotros, en la gracia santificadora, la santificación tiene que ver con nosotros. Nosotros ponemos nuestra parte. La santificación definitivamente no es instantánea. No sé si a ustedes les ha pasado que alguna persona le dice, bueno, ¿no que eres cristiano? Y todavía sigues diciendo mentiras, o sigues diciendo malas palabras, o sigues haciendo esto o aquello. Sí, hermano, espéreme, hay que tener paciencia. La santificación es un proceso. Hay que ayudar a las personas a entender cómo el Señor tiene que ir trabajando, pero ahí también tiene que haber una intencionalidad de nosotros, de buscar estar bien con el Señor. Por eso la persona justificada se tiene que encontrar activamente involucrada en someter su voluntad a la voluntad de Dios. Resistir el pecado, ahí es donde viene lo bueno. Esta es precisamente la etapa donde nosotros tenemos que luchar, ¿verdad? Contra el bien y el mal. Queremos estar en las cosas de Dios, pero el enemigo nos está jalando para acá. Eso les ha pasado seguramente a ustedes.
El mismo Pablo decía, yo quiero hacer el bien, pero no puedo hacerlo porque el mal que no quiero, ese es el que se me atraviesa en el camino. Bueno, no lo usemos como excusa, pero sí, hermanos, hay que seguir trabajando todos los días. Una cosa interesante, seguimos en la siguiente de Filmina, es nuestra doctrina, y estamos hablando de doctrina, está basada o sostenida en 4 pilares, 4 puntos que son importantes dentro de nuestra denominación. En nuestra iglesia lo conocemos como el cuadrilátero wesleyano. Los hermanos que fueron a tomar las clases allá, ya lo tienen hasta aquí, el cuadrilátero wesleyano. Pasando a la siguiente, ¿qué es el cuadrilátero? Bueno, cuadrilátero quiere decir que tiene 4, ¿verdad? 4 partes. La primera cosa es la Biblia, la tradición, la razón y la experiencia. Y eso, ustedes me dirán, ¿y eso con qué se come? ¿Verdad? ¿Con chile? ¿Con qué? ¿Con tortilla? No. Estas son las 4 bases que sostienen nuestra doctrina. Pasando a la siguiente, diríamos que la Biblia, para nosotros la iglesia metodista, la iglesia cristiana metodista, la Biblia es la primera y más importante fuente de doctrina, ya sea acerca de Dios, del hombre, de la mujer, de la salvación o de la iglesia. Esta es nuestra autoridad, es el fiel registro de la revelación de Dios y de su plan de salvación para nosotros. En la palabra encontramos vida, en la palabra encontramos respuestas a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere hacer en nosotros. La segunda, que es la tradición, es la fuente de autoridad que se encuentra en la tradición cristiana. Hermanos, nuestra iglesia tiene no años de haberse fundado, tiene siglos de haberse fundado. Es en esa tradición cristiana, en esos siglos de experiencia, donde la iglesia, a través de la obra del Espíritu Santo, siempre estuvo y está presente. El Espíritu Santo está presente y estuvo y estará presente en esta iglesia, en nuestra iglesia. Por eso es interesante conocer que la tradición de lo que es nuestra iglesia, así que no es una iglesia que surgió nada más porque a alguien se le ocurrió, ¿verdad? Es una iglesia que tiene bases sólidas, que tiene una doctrina fuerte, y eso es algo que ustedes siempre deben cuestionar, hermanos de otras iglesias. Cuando usted le pregunta a alguien cuál es su doctrina y no se la puede decir, tenga mucho cuidado. Por eso el Señor hace la advertencia, tenga cuidado de que nadie nos engañe. Por eso hay tantas iglesias llenas de gente engañada, porque no conocen su doctrina. Y a mí como pastora de su iglesia, me interesa que usted conozca para que no lo engañen. En cuanto a la tradición, habla también de que al pasar los años la iglesia de los primeros siglos entendió que era necesario definir en la forma más precisa posible en qué consistía su fe y cuál era la sana doctrina. Pablo habla mucho de eso, de la sana doctrina. Hermanos, una iglesia sin doctrina es una iglesia que no tiene base, es una iglesia que usted tiene que usar el sospechómetro. Sospeche. Por eso, hermanos, es que de veras a mí me preocupa que haya tanta gente engañada. Para mí es muy importante que ustedes conozcan las cosas. La razón es la tercera. Un tercer elemento presente en el pensamiento teológico metodista es la razón. Wesley decía, en la iglesia metodista, nosotros pensamos y dejamos pensar. Vean qué importante. Aquí no es solamente lo que la pastora dice. Mi palabra no es la última palabra en la iglesia. Usted tiene que ir y buscar. Y usted tiene que preguntar. Pastora, usted dijo esto, ¿por qué lo dijo? Siéntase con esa libertad. Si usted va a una iglesia donde lo que diga el pastor es lo que se tiene que hacer, use el sospechómetro. Porque esa es autoridad de hombre, no de Dios. Dios dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuidado con eso. En la siguiente, continuamos con eso, pero vamos a pasar a la última, hermanos. Bueno, déjenme decirles por qué razón, sí es importante la razón, por lo que yo estaba comentando.
estamos muy conscientes de que la Biblia a veces se interpreta en forma caprichosa y errónea, y ese ha sido uno de los grandes problemas de nuestro siglo y del siglo pasado. Muchas personas interpretando la Biblia a su conveniencia. Yo siempre lo digo y los hermanos se ríen. Toman un texto, lo sacan de contexto y lo usan de pretexto. Esa es la mejor manera de explicarlo. Si usted le sacan un texto y lo sacan de contexto y lo usan de pretexto, la mujer no vestirá ropa de hombre. Esa es ley. Bueno, y el hombre, bueno, entonces vamos a vestir túnicas, porque eso era lo que se vestía en el Antiguo Testamento. A veces las personas usan algo nada más porque el pastor no quiere que las mujeres estén enseñando pecho o lo que sea, ¿verdad? Bueno, esa será cosa de cada quien. Pero pregunte, hermano, lea la Biblia, instrúyase en la palabra de Dios. La Biblia, como dije, se interpreta a veces caprichosamente, y nosotros, para evitar esto, la siguiente, apelamos a la tradición y al consenso que existe en la doctrina históricamente formada en los primeros siglos. Así evitamos y corregimos esas interpretaciones erróneas. Siempre se ha dicho que la interpretación de la Biblia se debe hacer cuidando siempre el contexto y la situación en la cual se da lo que se dice, ¿verdad? Así que hay que tener mucho cuidado. Por último, la experiencia. Consideramos que el testimonio de la Biblia, la tradición cristiana y el respaldo de la razón debe conducir a que el mensaje de salvación y la comunión con Dios lleguen a ser una experiencia personal. Nosotros en la Iglesia Metodista no queremos personas religiosas, queremos personas que tengan una relación con Dios. La religión no le va a salvar, lo que salva es la relación personal con Dios. El cristiano metodista es aquel que se da cuenta no solo intelectualmente, sino con todas las facultades de su persona, que sus pecados han sido perdonados y que es salvo en Cristo Jesús. Solamente en Cristo hay salvación. Como iglesia metodista, y ya voy terminando, porque como dije, no va a ser clase de doctrina hoy, pero como iglesia metodista también es importante, esto es bien importante que ustedes lo sepan, reconocemos solamente dos sacramentos. Hay otras iglesias que tienen más, ¿verdad? Pero nosotros reconocemos solamente dos, la comunión y el bautismo. ¿Por qué razón? Bueno, porque bíblicamente, porque históricamente, porque razonando, son los dos sacramentos instituidos por Jesús y donde Él estuvo presente. Por eso son sacramentos, porque Él estuvo presente ahí. El Señor instituyó la Santa Cena, la comunión, la Eucaristía, como queramos llamarle, y el otro es el bautismo. La comunión para nosotros es algo bien importante como iglesia. ¿Por qué razón? Porque creemos, y esto es bien importante que lo sepan, porque esto es lo que a mí me llena de gozo. Creemos en una mesa abierta y comunitaria donde todos y todas son invitados a participar. Si usted va a otra iglesia, a lo mejor le van a pedir que sea miembro de la iglesia o que tenga que pasar por algún proceso. En nuestra iglesia no. Nuestra iglesia es una mesa abierta porque el que sirve, porque el que nos invita es el Señor. Entonces el Señor no rechaza a nadie, al primero que se la dio fue a Judas. Así que eso lo tengamos presente. Bueno, eso no quiere decir, aquí no estoy diciendo nada, ¿verdad? Pero es muy importante que sepan, por esa razón nuestra comunión es abierta. Por último, el bautismo. Y sí, hermanos, en nuestra iglesia sí bautizamos niños, sí bautizamos infantes. ¿Por qué razón? Porque nosotros creemos que el bautismo es una extensión del pacto de Dios a Abraham y a su familia en el Antiguo Testamento. Eso es lo que traemos. En el Antiguo Testamento era la circuncisión y después el bautismo. Es el pacto de Dios. Por esa razón, hay otras iglesias que solamente bautizan adultos. Aunque, déjenme decirles, nosotros no tenemos ningún problema. Si alguno de ustedes quiere ser bautizado o rebautizado, vamos a decirlo, porque nosotros, nuestra iglesia, sí acepta el bautismo que viene de la iglesia católica.
porque se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Señor dijo que el que es conmigo, como el que no es conmigo contra mí es, pero el que es conmigo, ¿cuál es el problema? Por eso aceptamos el bautismo. Así que si usted se quiere bautizar en nuestra iglesia, no hay problema, lo podemos hacer. Pero la razón más importante es que el bautismo es la continuación del pacto. Ahora, para concluir, la iglesia metodista, como lo dije al principio, no es una secta. Somos una iglesia cristiana apoyada por una herencia teológica y doctrinal de varios siglos. No somos una iglesia que surgió de repente porque un pastor dijo que, o una persona dijo que el Señor le dio la iluminación y entonces empezó su iglesia, ¿verdad? Y se lo hizo negocio. No, nuestra iglesia tiene una tradición cristiana de siglos. Nuestra iglesia es abierta para convivir, dialogar y compartir con otras denominaciones en un espíritu ecuménico. ¿Qué será eso de ecuménico? ¿Cómo se come? Bueno, la palabra ecuménico quiere decir que nosotros no tenemos ningún problema de convivir con otros credos, porque somos abiertos, tenemos una mente abierta, ahora sí que pensamos y dejamos pensar. Una cosa importante, el lema de nuestra iglesia, de nuestra denominación, esto me encanta también: corazones abiertos, mentes abiertas, puertas abiertas. En esta iglesia todo el mundo es bienvenido, la opinión de todo el mundo es contada y todo el mundo es amado, porque eso viene de Dios. Quiero terminar con dos frases. La primera de Juan Wesley, el reverendo Juan Wesley, al que yo admiro por ser un hombre de Dios, por ser una persona que no fue su intención crear una denominación, pero su amor al pobre, su amor al prójimo, a las injusticias, a la gente, lo hizo crear que empezara un movimiento del cual hoy somos parte nosotros. Él decía: haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los sitios que puedas, a todas las horas que puedas, a toda la gente que puedas, durante todo el tiempo que puedas. Qué hermoso, ¿verdad? Y quiero terminar nuevamente con las palabras de Jesús. Tengan cuidado de que nadie nos engañe. Comenzó Jesús a advertirles: vendrán muchos y muchas que usando mi nombre dirán yo soy, y engañarán a muchos. Hermanos y hermanas, tengan cuidado. El enemigo anda suelto. El enemigo quiere dispersar a la iglesia. Y nosotros tenemos que estar bien firmes en lo que creemos. Usted no viene a la iglesia por la pastora, ¿verdad? Usted viene a la iglesia porque ama a Dios. Y si un día la pastora no está, usted va a seguir viniendo porque usted ama a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente, que Dios está aquí. Dios está aquí. No dejemos que nos engañemos. Hermano, si usted quiere conocer más de la doctrina de la iglesia, que es muy interesante, yo le invito a que haga tiempo para venir los martes. Usted va a salir, mire, los hermanos que vienen el martes, a veces estamos aquí hasta las 9, no se quieren ir, es una bendición. Pero hermano, hermana, usted necesita conocer a Dios a través de lo que Él ha hecho con la iglesia. La única manera que usted puede estar firme en un lugar es saber que Dios es el que le está llamando a ser parte de una familia. La iglesia metodista es una familia, somos conexionales, estamos aquí, estamos allá. Dios nos ama. Sigamos adelante como iglesia, sigamos aprendiendo. Tengamos siempre la respuesta correcta cuando alguien haga preguntas sobre nuestra iglesia, y que Dios nos ayude. Oremos. Padre amado, en esta hora, gracias te damos por esta mañana, por esta advertencia de tu Hijo Jesucristo, Señor, que nos llama a ser una iglesia que entienda y que pueda defender, Señor, su iglesia. Gracias, Señor, por la sana doctrina que tú nos has dejado, por aquellos discípulos, apóstoles, hombres y mujeres de fe en el Antiguo Testamento, que a través de los siglos, Señor, vinieron trayendo esta enseñanza. Señor, nosotros queremos seguir siendo una iglesia que continúe con este legado de fe, pero no porque lo repetimos simplemente como algo que oímos, sino que lo hagamos como una experiencia que sale de lo profundo de nuestro corazón.
que sigamos siendo, Señor, una iglesia que te sirve, que te ama, que está comprometida contigo y con las necesidades del mundo. Gracias por este día, gracias por mis hermanos, llévanos con tu bendición. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias, con todo el pueblo de Dios, donde quiera que éste se reúna, ahora y siempre. Amén.